Bueno, pues buenos días nuevamente. Antes de empezar con la clase de Historia Universal, bueno, aclarar que la parte esta que nos faltó de ver todavía dos imágenes en filosofía y el cierre, bueno, lo dejamos pendiente para la siguiente sesión. Hablando del tema ya de Historia Universal, revisando el chat de la última clase que tuvimos de esta materia el viernes, había dudas respecto a esta actividad anterior. De hecho, algunos preguntaron directamente respecto a la actividad del libro. Hablando de la página 79 y 80, y estaría muy bien que lo tuvieran por ahí abierto. Y si tienen algún pendiente, pues ahorita lo cerramos. La actividad anterior de la semana pasada, el viernes, donde tuvimos la sesión número 9, había dos actividades de libro, la 79 y la 80, que tenía que ver con los temas vistos. Y la otra actividad, la página 83 y 84, que se le llama actividad integradora, esa es una actividad mucho más compleja y esa actividad quedamos que se iba a subir como parte de las actividades para evaluar el segundo parcial. Entonces, no confundir, esta de aquí no se subía a Drive, solamente la de la 79 y 80. Esta actividad acá la puse para que sepan que esta actividad la van a subir a la plataforma del colegio en los días próximos cuando se abra. Aún no, en esta semana aún no. Pero nada más para que sepan, esta no se sube a las carpetas de Drive, solamente la 79 y 80. También había preguntas respecto a las 79 y 80, preguntas respecto a qué cosas de la actividad se tenían que hacer. La actividad deberían de estar en el libro ahorita en este momento, la página 79. La actividad número 5 de la página 79. El número 1, pregunta en el año de fundación, pero en relación a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ahí tenían que poner 24 de octubre de 1945. Supongo que ya la tienen hecha, pero bueno, estaría bien detallar algunos puntos, a lo mejor porque puedan ser evaluables, dependiendo del proceso, si ya regresamos a la escuela o no, para aplicar examen segundo parcial. Ya veremos. La misión y los objetivos que tiene la Organización de las Naciones Unidas. El primordial es mantener la paz y la seguridad en el mundo. Lo vimos en la sesión número 7. Favorecer la cooperación internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Tienen abierto el micrófono. Hace rato, perdón, se había quedado con la configuración de otro grado y lo dejé cerrado para, si tienen alguna pregunta, poderlo usar. Entonces, mantener la paz y la seguridad en el mundo, favorecer la cooperación internacional, favorecer las relaciones de amistad entre las naciones. Y por último, bueno, velar por las garantías individuales de las personas. Y el inciso C de la actividad del libro, nada más para retroalimentar, países miembros, países que formaron y que hoy en día forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas comenzó con 50 países. Luego se le agregó uno más, Polonia, 51. Y en los próximos años se adhirieron más, hasta hoy en día, que cuenta con 192 países miembros. En el mundo hay un poco más de 200 países. Hay países que debido a su situación de dictadura, guerras o cualquier otra condición no son admitidos o fueron expulsados por la Organización de las Naciones Unidas. Por eso de esos poco más de 200 países solamente pertenecen a la ONU 192 hoy en día, pero son 50 países fundadores. Eso como respuesta a la pregunta número C, a la inciso C de la actividad del libro de la sesión 9. La pregunta de ¿qué programas o acciones prioritarias pone la ONU? Seguridad a través de la OTAN, económicas a través del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y de la salud a través de la OMS, que está teniendo un papel relevante en últimas semanas o meses debido a la contingencia y a la pandemia del COVID-19. Entonces, sus programas o acciones prioritarias son en razón a estos tres. Seguridad, entre otros, cascos azules, OTAN, económicas, Banco Mundial, BM, y Fondo Monetario Internacional, y de salud, la Organización
Mundial de la Salud, OMS, entre otros, ¿no? Hay más organismos. El de Cultura, la UNESCO, la Comisión para los Derechos Humanos, ¿sí? Que en nuestro país es NDH. Información relevante. Pues bueno, que la Organización de las Naciones Unidas cuenta con diferentes sedes en el mundo, siendo la más importante la que se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. El edificio este de cristal emblemático que tiene las banderas de todos los países miembros, que fue construido, por cierto, en 1952, y es la sede o matriz, la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas, teniendo otras sedes en diferentes partes, en Montreal, en San José, Costa Rica, en algunos otros países, incluso europeos, en Copenhague, en La Haya, en Holanda. Pero bueno, eso como información relevante, el inciso E. Y luego del otro lado la pregunta número 2, investiga si alguno de estos organismos desarrolla actividades en México. Bueno, sí, la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, del cual dependen todos los sistemas de salud del mundo. Económicas, existe también interacción en México con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el último, CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que depende obviamente de la ONU. Y la pregunta 3 de hacer las fichas, esa no aplicaba. Y la pregunta 4, reflexiona y escribe una conclusión en torno al papel de la Organización de las Naciones Unidas en el contexto internacional actual. Y eso sí ya va por parte de ustedes. Y bueno, eso nada más para aclarar la duda con respecto a lo del libro, porque hubo varios que pusieron en el chat respecto a esto. Lo que acabo de hacer es retroalimentar la página 79 y 80 y aclarar que la 83 y 84 son actividades que no las deben de subir a la carpeta de Drive de la sesión 9, sino que en los próximos días será una actividad que van a subir dentro de la plataforma del colegio. Y es una actividad un poco complicada, si es que nos esforzamos por tener la información adecuada y correcta. Ahora sí, haciendo esta aclaración, espero que no haya dudas respecto a esto del libro de la sesión 9, me paso a lo siguiente. Hoy vamos a ver el tema en la sesión número 10 de la Guerra Fría, sus características y consecuencias. Bueno, la actividad que se va a realizar tiene que ver con las notas de clase y además un reporte sobre un recurso en video sobre la Guerra Fría de Academia Play. Son dos cosas entonces como actividad, las notas de clase y el reporte del video sobre la Guerra Fría. Y bueno, recordarles el primer día de la semana que estas son las acciones que tienen que cumplir ustedes para pasar satisfactoriamente y adecuadamente este proceso de educación a distancia. Y cada vez son menos los que entran después de la hora exacta, lo cual pues hay que felicitarlos a ustedes por el compromiso que tienen y porque bueno, entran muchos de manera muy puntual y bueno, también felicitarlos porque se han organizado bastante bien en las actividades de Drive, las suben bastante bien a tiempo y aparte de las actividades pues están muy bien hechas, ¿no? Y entonces supongo que los maestros cada uno deberá de tener sus propias percepción de cómo se está llevando a cabo el proceso, pero en mi particular caso los debo de felicitar porque lo han estado haciendo muy bien, tanto en las actividades de Drive como en las actividades de la plataforma del colegio y también en este proceso de educación a distancia. Entonces, bueno, eso nada más para aclarar respecto a lo anterior y las condiciones que deben de seguir. La Guerra Fría. Esta llamada Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos bloques, entre dos naciones triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias que nacieron con la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos, representando al bloque económico capitalista, con esa ideología o esa tendencia político-económica, y por otro lado, representando al bloque socialista comunista, la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Estas potencias se enfrentaron entre sí con la intención de influir políticamente, económicamente y militarmente en otros países. Querían, pues, pintar al mundo cada uno con su respectivo color,
Por un lado, Estados Unidos quería que el mapa mundi se viera prácticamente de color azul, y por otro lado, la Unión Soviética quería que el mapa estuviera en su mayoría pintado de color rojo. Cada uno de ellos pretendía que los países influenciados por ellos tomaran como forma de gobierno el modelo socialista comunista. Los soviéticos, desde sus primeros años, adquirieron varios adeptos. En el caso de China, los años posteriores, y debido a esta misma Guerra Fría, se verían influidos bajo el modelo soviético países como Corea, Corea del Norte, que hasta hoy en día sigue siendo un país con esta tendencia, que por cierto ha estado en los últimos años en una crisis en donde, debido al conflicto que tiene con Corea del Sur y con el resto del mundo prácticamente, pues en repetidas ocasiones han llevado a crisis por la política de sus respectivos presidentes, ¿no? Incluyendo el actual, que por cierto mencionan que está un tanto grave. Eh, Otros países como Vietnam, también producto de la Guerra Fría, se convirtió al comunismo, socialismo. Vietnam, en realidad, había antes dos Vietnam, del norte y del sur, cada uno influenciado por sus respectivos potencias. Vietnam del sur por Estados Unidos, Vietnam del norte por la Unión Soviética y China. Al final de cuentas hay un solo Vietnam, y ese Vietnam es de color rojo. Terminó en ese lugar ganando el capitalismo de Estados Unidos. En realidad fue una renuncia a esa lucha desgastante por parte de los norteamericanos. No es tanto que ganaran los soviéticos. Que además, por cierto, difícilmente hay algo documentado en donde las potencias realmente se enfrentaron de manera directa. Fue más bien aprovechar el conflicto entre otros países en diferentes zonas del mundo para cada uno apoyar a uno de esos países en conflicto. Es decir, el clásico de yo no me voy a pelear, pero voy a incitar a que los demás se vayan a pelear, y yo voy a apoyar a uno de esos bandos, militarmente y económicamente. Y a ese proceso donde no hay una guerra directa, pero sí el apoyo hacia los países en conflicto por parte de las dos naciones, se le conoce como Guerra Fría. No fue en realidad un conflicto directo, porque ambos países se temían debido al poderío de sus armas, que provocarían la destrucción de sus enemigos y la propia. Eso, manera de introducción respecto a lo que es la Guerra Fría. Vamos a ver el tema con la técnica de 6W, que ya la hemos utilizado en otros momentos, en otras materias y en otros contenidos. Entonces, la clase va a girar en razón de contestar estas 6 preguntas de acá. Antes de contestar esas 6 preguntas, nada más mencionar que la Guerra Fría principalmente incluye muchos conflictos, pero para el caso de nosotros vamos a analizar 4. La Guerra de Corea, la que están viendo en pantalla, que hoy en día incluso tiene dividido hacia los países: la Corea del Sur, la tecnológica, la moderna, la de grandes patentes y marcas de autos y de electrodomésticos y de productos electrónicos y de telefonía, como ya los conocen. Y por otro lado, la Corea del Norte, que tiene una tendencia comunista, que tiene un sistema militarizado con una disciplina muy férrea, con muchas restricciones en cuanto a la sociedad. Y bueno, esa es la Guerra de Corea. También incluye, para los que tengan un poco de nociones respecto a esto, la Guerra de Vietnam, que se caracterizó por ser una guerra del aire. Lo que pasa es que no se podía llevar a la artillería pesada, a los vehículos blindados, por la geografía del lugar, a pesar de que sí hubo tanques. Pero se dividían en pequeños pelotones o grupos del ejército no tan numerosos, y recibían siempre el apoyo aéreo por parte de los helicópteros. Por eso es que esta guerra tiene como imagen representativa los helicópteros, porque jugaron un papel importante en la geografía tan accidentada de Vietnam. También vamos a ver la guerra de Vietnam, el segundo conflicto que veríamos. El tercero es la Revolución Cubana. Cómo es que los Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron, por un lado, a los revolucionarios, que son estos de aquí, para lograr la independencia en relación a Estados Unidos. Estados Unidos tenía subyugada a Cuba. Había impuesto a un gobernante, Batista, y este Batista, dictador, por cierto, había hecho políticas públicas para beneficiar a Estados Unidos en perjuicio de su gente, hasta que un grupo de jóvenes pensadores hicieron un movimiento que cada vez se acrecentó
hasta que realmente tomó la fuerza suficiente después de un primer fracaso, que llegaron, por cierto, refugiados aquí a Veracruz, a México. Regresaron y triunfó la Revolución Cubana y expulsaron a los Estados Unidos de la injerencia o influencia que tenía sobre los cubanos. Y a partir de ahí, Cuba se convierte prácticamente en un enemigo político o diplomático de Estados Unidos. Estos dos grandes personajes, igual los ubican, el que está a su izquierda es Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, uno de los íconos de la Revolución Cubana. Y este otro de aquí es Fidel Castro, ¿no? Que fue dictador de Cuba durante muchos años hasta que fue sustituido por su hermano Raúl Castro. Y por último veremos el conflicto árabe-israelí. Este conflicto de todos es el más largo, es el que permanece vivo aún. Todavía hoy en día hay conflictos todos los días entre estas dos naciones. La Organización de las Naciones Unidas impuso a los palestinos, habitantes originales de esta zona, el Estado israelita. Y el Estado israelita fue fundado sobre región árabe, sobre región de la religión del Islam. Y pues los judíos profesan obviamente una religión muy definida, de ahí su nombre, el judaísmo. Y eso provocó una lucha ideológica, racial y religiosa entre las dos naciones. La guerra es la guerra más larga que ha tenido la historia moderna. Es una guerra que desde el término de la Segunda Guerra Mundial sigue vivo hasta hoy en día y que, según los ministros israelitas, no va a acabar hasta que no quede vivo un solo palestino o que sean expulsados de estas regiones. A esta guerra se le llama Guerra Santa y es parte de las llamadas Guerras Frías, junto con la Revolución Cubana, junto con la Guerra de Vietnam y junto con la Guerra de Corea, que veremos más a detalle, mucho más a detalle en los días próximos. Cambiamos de formato para presentar o de diapositiva para presentar las tareas en medida de que pueden ser más ilustrativas. Las actividades de hoy, por ejemplo, son las notas de clase y por otro lado el reporte del video sobre la Guerra Fría. Y bueno, ahora sí, regresando a la técnica de las 6W, vamos a empezar con esa explicación. En el caso de la Guerra Fría, y vamos a tomar notas así como si estuvieran contestando un cuestionario que tiene 6 preguntas y que versa sobre la Guerra Fría. Entonces, el primero, respecto al quién. ¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra? Por un lado, Estados Unidos versus Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida con su abreviatura de URSS, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esos son los protagonistas de esta guerra o de esta batalla. Eso respondiendo al quién, sin que lo escriban. Además de estos dos protagonistas, están los demás países que han participado en el conflicto, como por ejemplo Corea, las dos Coreas, norte y sur, los dos Vietnam, norte y sur, Cuba, Palestina, Israel, han sido otros, como que los actores secundarios de esta obra llamada La Guerra Fría, que tiene como protagonistas a Estados Unidos y la Unión Soviética. Respondiendo al qué, el segundo cuestionamiento. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un conflicto indirecto. Eso definiendo qué es la Guerra Fría. Es un conflicto indirecto entre estas dos grandes potencias, las que mencioné en el quién, en donde se utilizan a otros países para tener un enfrentamiento indirecto. Es un conflicto entre las dos potencias mencionadas, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde utilizan a otros países para enfrentarse indirectamente. La tercera pregunta en relación al ¿cuál es? ¿Dónde? ¿En dónde se lleva a cabo la llamada Guerra Fría? Principalmente en 3 continentes. En Asia, en América y en Europa.
En Europa, sobre todo con la división de las Alemanias en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Entonces, en el dónde son 3 continentes: Asia, América y Europa. Y si queremos, podemos contextualizar cada uno. En el caso de Europa, es la división de la Alemania, en la Alemania federal y la Alemania democrática, en la Alemania de corte comunista y la Alemania de corte capitalista. En Asia está el conflicto árabe-israelí en el cercano oriente, la guerra de Corea y la de Vietnam. Y en el caso del continente americano está la Revolución Cubana. Y entonces ahí tenemos 3 continentes y los países respondiendo a la tercera pregunta respecto al dónde. ¿Dónde se llevó a cabo la Guerra Fría? La siguiente pregunta en relación al ¿cuándo? Sí, vamos en la cuarta pregunta. ¿Cuándo? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, es más, todavía ni siquiera se firmaban los documentos de paz cuando ya empezaba la Guerra Fría, cuando se ocupó la ciudad de Berlín por parte de soviéticos y de manera tardía llegan los norteamericanos y sus aliados queriendo disputar ya desde ese momento esa zona. Y por eso es que la Alemania quedó dividida a través de un muro, el llamado Muro de Berlín, en donde la mayoría de la ciudad, Berlín en general, quedó del lado del bloque comunista, de la que se llamaría República Democrática Alemana, conocida con sus siglas como R, de República, D, de Democrática, y A, de Alemania, o de Alemania. Entonces estamos en la pregunta del cuándo, a partir de 1945, ¿cuándo se divide Alemania? Hay teóricos, historiadores que piensan que la Guerra Fría ya terminó y que terminó en 1989, cuando se derriba el muro de Berlín y se unifican las dos Alemanias. Hay otros historiadores que piensan que no acabó en 1989 con la caída del muro de Berlín, sino que acabó en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética. Es decir, se separa la URSS. Por eso hoy en día ya no conocemos un país que se llame URSS, porque en el año de 1991 la Unión Soviética se fracturó. Hubo un presidente, esto no es necesario que tomen nota, son temas que vamos a ver más adelante, Mikhail Gorbachev, que implementó una política que se llamó perestroika, que significa reestructuración, y que puso a votación a las pequeñas repúblicas que integraban la Unión Soviética a voto, si querían ser parte de la Unión Soviética o si decidían independizarse. Y algunos países decidieron tomar esta iniciativa y se convirtieron en países soberanos, independientes, como en el caso de Bielorrusia, como en el caso de Ucrania. Y por eso se disolvió la Unión Soviética. Aún así, Rusia sigue siendo un país enorme que abarca los continentes asiático y europeo. Europeo y asiático, Euroasia. Y no olvidar que en algún otro momento de la historia, la Unión Soviética o Rusia en aquel tiempo llegaba hasta América, lo que hoy es Alaska, y que fue comprado por Estados Unidos en su etapa expansionista como imperio americano. Entonces, respondiendo al cuándo, comienza en 1945, para algunos termina en 1989 con la caída del muro de Berlín, para otros termina en 1991 con la disolución de la URSS, y hay incluso otros que piensan que sigue vigente 2020 y sigue la llamada Guerra Fría. Una guerra entre los dos bloques, ya no por encontrar adeptos, sino más bien por encontrar socios sobre todo comerciales. Y es el caso que ocurre hoy en día con países como China, que es socio de países de tinte comunista socialista. Lo de China es algo a considerar, porque supuestamente es un país comunista al interior, con su disciplina, con sus políticas muy, muy del modelo, pero por otro lado, al exterior, China es un país completamente neoliberalista, es un país de nueva,
con la nueva vertiente económica, ni siquiera ya se le llama neoliberalismo, ¿no? Son países con economías flexibles. Entonces, forman grupos, bloques para apoyo mutuo. Y entonces hay quien piensa que la Guerra Fría aún prevalece aún en estos días. Y por eso hay una cierta cercanía y relación entre países como por ejemplo Rusia, que hasta hace no mucho apoyó económicamente a Venezuela, que en algún otro momento apoyó a Cuba, que tienen cierta simpatía con gobiernos que tienen la política socialista comunista. Eso entonces en relación al cuándo. Ahora, ¿por qué? La penúltima. ¿Por qué se da la Guerra Fría? Tenía varias intenciones. La primera de ellas para tener control del mundo. ¿De quién? Pues de estas dos grandes naciones. Entonces, respondiendo al cómo, no, perdón, al por qué, en el penúltimo estamos, está para el control de los países de estas dos grandes potencias, pero también para ejercer una influencia política, para que adoptaran un modelo, ya sea comunismo o capitalismo, que luego evolucionaron, ¿no? Al socialismo, evolucionaron al neoliberalismo. Entonces, para tener influencia política, para tener control, también para tener una influencia económica, para tener ciertos lazos comerciales, para buscar beneficios de estas dos grandes potencias, obviamente. También para tener aliados, para tener socios militares, para que en caso de una tercera guerra mundial, sobre todo en aquellos años que se pensaba que podía desatarse una tercera guerra mundial, pues era bueno tener aliados militares, entre más fuertes, mejor. Y ahí les va una que es muy crítica. También la Guerra Fría, sobre todo las primeras, la de Corea, la de Vietnam, el conflicto árabe-israelí, sirvió para sacar las armas que se habían creado en la Segunda Guerra Mundial y que nunca fueron utilizadas. Fíjense, los alemanes utilizaron los motores que iban a montar en los aviones caza para fabricar los vehículos, prototipos de vehículos. Utilizaron la tecnología. Y en cambio el otro bloque, el resto del mundo, las dos grandes potencias, utilizaron lo sobrante de las armas para generar guerras, porque la guerra para las grandes potencias siempre ha sido un buen negocio. Entonces, aunque suene muy cruel, la Guerra Fría fue una manera de sacar los miles y miles de tanques, de vehículos blindados, de armas de asalto, de rifles, de escopetas, de ametralladoras, que habían sido creados durante la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial y que habían quedado sobrantes de ella. Y se utilizaron bombas, granadas, morteros para su aplicación en la llamada Guerra Fría. Entonces, estas son las razones de los porqués. Y la última pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se llevó a cabo la Guerra Fría? A través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, obviamente la guerra indirecta, como las que les mencioné, Vietnam, Corea, conflicto árabe-israelí, revolución cubana, entre otras. Incluso está la guerra de Afganistán, por ejemplo. Entonces, en el ¿cómo se llevó a cabo la Guerra Fría? A través del conflicto indirecto, lucha tecnológica. Estados Unidos y la Unión Soviética disputaron la conquista del espacio. ¿Quién era el primer país en orbitar un vehículo? ¿Quién era el primer país o potencia en llegar y conquistar la Luna? Que en alguna otra clase mencionamos, ¿no? Que incluso se pensaba que los norteamericanos no llegaron en la fecha que dijeron, que crearon un montaje para decirle al mundo que ellos la habían ganado los soviéticos. La lucha tecnológica entonces incluyó la carrera espacial, la fabricación de armas. ¿Quién fabricaba el arma más mortífera? Si Estados Unidos creaba un nuevo prototipo de ametralladora, los soviéticos creaban una mejor. Si los soviéticos creaban el mejor avión militar, los Estados Unidos creaba otro mejor. Y esa lucha incluso se llevó a la carrera tecnológica. También el caso de la energía. ¿Quién creaba las mejores energías? Habíamos estado transitando de la energía del carbón mineral y habíamos experimentado nuevas usos y nuevas maneras de crear energía. Y eso también fue una disputa. Eso provocó, por ejemplo, la crisis de Chernobyl, en donde la Unión Soviética, debido a una falla
pero también debido a que ya no podía seguir manteniendo esa lucha con Estados Unidos, porque económicamente no podía, pues llevó a seguir utilizando reactores nucleares que ya deberían de haber sido sustituidos y que siguieron operando y que provocarían accidentes como el accidente de Chernobyl, que fue un ensayo, por cierto, y un ensayo que salió mal, un simulacro que salió mal. Y por último, también alcanzó cosas como el deporte y el cine, ¿no? Las grandes potencias preparaban a sus deportistas para ganarle los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol. En el caso del cine, películas como Rambo, como Rocky, impulsaron también la idea de la Guerra Fría. La Guerra Fría en 7 minutos y quedan 8, así que me apuro. Este video como reporte explica lo que es la Guerra Fría en cortos 7 minutos. Pongan mucha atención porque es muy rápido. Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental, capitalista, y el bloque del este, comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año.
Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Y bueno, la actividad para esta sesión, es la que ya les había presentado, las notas de clase, el reporte del video, que es este de acá. Y bueno, eso es todo respecto a la sesión número 10 en relación a la Guerra Fría. En los días posteriores veremos